Bueno, un saludo muy especial. Entonces, en este ejercicio vamos a resolver un problema propuesto sobre un circuito mixto donde tengo partes en paralelo y partes en serie. Entonces, tengo resistencia en paralelo y partes en serie. Entonces, nos dicen que tengo un circuito donde tiene una entrada de 20 voltios. Ya sabemos que esto significa que parte por acá el lado positivo y por acá sería la parte negativa. Sigue por acá y por acá. Hay que identificar entonces que estas dos eh, resistencias que están acá, entre ellas están en paralelo, pero que el circuito está en serie con ellas. O sea que esto acá sería un circuito en paralelo y con el resto del circuito estaría en serie. Lo mismo que estas dos de acá. Entre ellas estarían en paralelo, pero con el circuito total estarían en serie. Y esta resistencia estaría en serie con todo el circuito. Entonces, lo primero, hay que pensar que debo llevar eso y unificar estas resistencias y convertirlas como si fuera una sola. Y ya tendría como lo mismo con estas y ya tendría un circuito en serie totalmente y yo lo podría hacer. Entonces, me están pidiendo la resistencia total, me están pidiendo la intensidad de corriente total, también me están pidiendo el voltaje que le tocaría a cada una de las resistencias y lo mismo que la intensidad de cada una. Entonces vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacerlo paso a paso para encontrar. Entonces lo primero que voy a hacer es esta resistencia de acá, esta completa, lo voy a llamar la resistencia eh, 6. Le voy a poner una resistencia 6 para llamarla de alguna manera y voy a encontrar cuánto vale. Ahora, esta resistencia como está en paralelo, sabemos que las resistencias en paralelo se suman inversamente. Entonces voy a sumar cuánto es la resistencia total en ese espacio. Entonces voy a decir que 1 sobre resistencia 6 es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 4. 1 sobre 4. Ahora, esto me daría 1 sobre resistencia 6 sería igual a tener un tercio, esto me da 12, 7 doceavos. 7 doceavos. Ahora sabemos entonces que esa resistencia 6 se invierte, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, este pasa a multiplicar acá, me queda que es 12 séptimos. O sea que esta resistencia de acá en total sería 12 séptimos. Ahora voy a calcular cuánto vale esta de acá. Esta de acá completa, las dos también se sumarían. Entonces voy a sumarlas y voy a llamarla completa esta parte del circuito. Lo voy a llamar una resistencia 7. Una resistencia 7. Ahora, te voy a decir que 1 sobre la resistencia 7 es igual. No olvide que cuando son en paralelo sumo inversamente las resistencias. Entonces me quedaría 1 sobre 2 más 1 sobre 8. Entonces 1 sobre la resistencia 7 vale, esto sería 4 octavos más 1 octavo, 5 octavos. 5 octavos. Ya sabemos que para disparar esta resistencia se invierte y me queda que resistencia 7 es igual a 8 quintos. ¿Listo? Y esa sería la segunda resistencia. Ahora, es importante aclarar que cuando uno obtiene estos resultados, la configuración de ese circuito cambiaría. Yo ya podría tener un circuito como así, ¿cierto? Donde esta entonces pasaría a ser la resistencia 6 que ya me dio este valor. Este sigue siendo de 10 ohmios y esta pasaría a ser la resistencia 7. O sea que yo ya trabajaría basado en esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar ahora sí a resolver las preguntas. Mira que ya tengo un sistema, un circuito en serie, entonces puedo hacer un ejercicio como si estuviera tratando con un circuito únicamente en serie. Entonces,
la resistencia total sabemos que es la suma de las resistencias cuando tengo en serie. O sea que sería la resistencia 6 que vale 12 séptimos en ohmios más esta resistencia que es de 10 más la resistencia 7 que me dio 8 quintos. O sea que la resistencia total la voy a encontrar por acá, voy a hacerlo en calculadora. Eso me da 12 séptimos más 10 y más 8 quintos. Lo voy a colocar, lo voy a colocar en números decimales. Voy a colocar que eso va a 13.31. 13.31 ohmios. De la resistencia total de este circuito, todo completo, sería de 13.31 ohmios. Esa sería la resistencia total. Entonces, como ya tengo la resistencia total y también tengo el voltaje total, puedo hallar la intensidad de corriente total. Entonces, vamos a seguir calculando. Entonces, yo digo que la intensidad de corriente total es igual, voy a la ley de Ohm, dice resistencia, voltaje sobre intensidad, la I está dividiendo, pasa a multiplicar, R está multiplicando, pasa a dividir, me queda que es voltaje total sobre resistencia total. Entonces la intensidad total sería igual a voltaje total serían 20 voltios y la resistencia total me acaba de dar por acá que sería 13.31 ohmios. Entonces esa intensidad total me daría, voy a hacer esa división, me da 20 dividido 13.31 y me dio 1,5 amperios. Listo, entonces ya tengo la resistencia total, también tengo el voltaje total y ya tengo la intensidad de corriente total. Ahora, vamos a encontrar el voltaje en cada uno. Bueno, entonces, el voltaje en cada uno depende de la intensidad de corriente y de eso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la intensidad de corriente en cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por acá la intensidad de corriente es de 1.5. O sea que aquí pasan 1.5 y aquí también pasa 1.5 y aquí también pasa 1.5, pero estos de acá no se olvide que son dos, entonces nos tocaría ahorita también distribuirlo. Entonces primero vamos a ver cuánto voltaje hay en R6, R7 y en esta de 10. Listo, entonces el voltaje en 6 lo voy a colocar así, voltaje en 6, entonces de la ecuación la intensidad está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda que es la resistencia por la intensidad. Entonces, la resistencia R6 sabemos que son 12 séptimos por la intensidad que me dio 1.5. 1.5, entonces vamos a multiplicar 12 séptimos por 1.5 y eso me da 2.57. O sea, el voltaje 6 sería 2.57. Este el voltaje 6 ahí, que pasa por esta resistencia. Ojo que ahorita tenemos que ver qué pasa con las resistencias individuales. Ahí, simplemente en ese circuito que acabamos de realizar, da eso. Ahora, y el voltaje en esta 10, entonces, esta sería la resistencia número 4. A ver, 1, 2, 3, la resistencia 3. Entonces sería otra vez el valor de la resistencia 10 por el amperaje que sería 1.5. Entonces esa sería pues simplemente 15 amperios. O sea que por esta pasarían 15 amperios. Me quedaría faltando la resistencia 7. La resistencia 7, entonces tenemos que, también sería otra vez la resistencia, que sería 8 quintos, perdón, aquí el voltaje 7, sería 8 quintos
por 1.5. Ese voltaje 7 te lo vamos a poner, voy a colocar aquí 8 quintos por 1.5, me da 2.4. 2.4, esto es en voltios, o que esto es en voltios, hablando de voltajes. Entonces, pasarían por acá 2.4. Ahora, me voy a devolver, ¿por qué? Porque dice, a esta resistencia le llegaría un voltaje de 2.57. Ahora, como estos dos están en paralelo, como las dos están en paralelo, entonces no olvide que en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que a la resistencia 1 también le llegarían 2.57 voltios y a la resistencia 2 también le llegaría lo mismo. O sea que de una vez el voltaje del 1 sería 2.57 voltios y en la resistencia 2 también 2.57. Ahora, análogamente, en la resistencia 7 están metidas la resistencia 4 y 5, estaría la resistencia 4 y la resistencia 5. Entonces a cada una también le llegaría de a 2.4 por estar instaladas en paralelo. O sea que en la 4 también estaría 2.4 voltios y en la 5 también estaría de 2.4 voltios. Ese sería el voltaje que llega a cada una de las resistencias. Ahora, nos falta calcular la intensidad de corriente que llegaría a cada una. Entonces, la intensidad de corriente, sabemos que la intensidad de corriente total, o sea, para cada uno sería de 1.5. O sea, por aquí pasaría 1.5, 1.5, 1.5 amperios. En estas de acá, como están en serie, la intensidad de corriente sería la misma para todas. O sea, 1.5, 1.5 y 1.5. Pero cuando estas se ponen en paralelo, eso cambia. Entonces vamos a calcular. Entonces, en esta de acá no había problema. Porque entonces esta sería la resistencia número 5, número 3. No olvide que esta es 1, 2, 3, 4, 5 originales. Esta sería la 3. Quiere decir que la intensidad de corriente 3 sigue siendo 1.5 amperios. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Nosotros sabemos que acá la intensidad de corriente, que en esas de ahí, la intensidad de corriente se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Entonces sería la intensidad de corriente, conozco acá y conozco el voltaje. El voltaje que pasa es de 2.4. Entonces, intensidad de corriente sería, está dividiendo, pasa a multiplicar, la resistencia está multiplicando, pasa a dividir. O sea que en la 1, la intensidad de corriente 1 sería igual a voltaje. Sabemos que por ahí pasan 2.57 sobre la resistencia, que sabemos que es 3. O sea que la intensidad de corriente 1 está dada por, vamos a hacer una calculadora, 2.57 dividido 3 ohmios, y eso me da 0.86. 0.86 amperios. O sea que por esa primera resistencia pasan tan solo 0.86. En la segunda haríamos lo mismo y sería el voltaje, que ya lo conocemos, voltaje en 2 sería 2.57 sobre la resistencia, que es de 4 ohmios. Entonces, dividido 4, o sea que la intensidad de corriente 2 sería, vamos a hacerlo por aquí en calculadora, 2.57 dividido 4 y me da 0.64. 0.64 amperios. ¿Listo? Entonces ya tengo la 1, la 2, la 3, me falta la 4 y la 5. Entonces lo mismo voy a hacer con estas. No se le olvide que como están distribuidas en paralelo de acá, debo también distribuir la corriente. Entonces vuelvo y aplico la misma. De la intensidad de corriente 3 es igual a el voltaje, esa es la 4, perdón, al voltaje, que es 2.4 sobre
la resistencia que es 2. O sea que esa intensidad de corriente 4 me da 1.2 amperios. Listo. Y la 5, lo mismo. La intensidad de corriente 5 sería igual a voltaje, que es 2.4 dividido 8. Entonces sería 2.4 dividido 8. Y eso me da 0.3 amperios. Listo. Y esos serían todos los cálculos necesarios para este ejercicio. Entonces, está el ejercicio completo. Espero lo vean despacio, lo vean bien y logren hacer los mismos cálculos y verificarlos en la calculadora.